Para este panel vamos a comenzar conversando sobre un tema que es súper importante para el desarrollo económico de Costa Rica. Este es la informalidad. La informalidad representa un desafío que se enfrenta a nuestra sociedad, pero también representa una oportunidad para grandes cambios positivos. De acuerdo a la OIT, la informalidad se define como las distintas actividades económicas que se desarrollan fuera del marco legal y normativo de un país, como podría ser las ventas callejeras, los trabajadores domésticos sin contrato. Estas actividades suelen ser llevadas a cabo por emprendedores o por trabajadores independientes por distintas razones y muchas veces ni siquiera porque ellos quieren, pero al final no cumplen con regulaciones o requisitos establecidos por el país. Y algo que es muy importante es que en muchos casos pues no tienen acceso a los beneficios o a la protección social y por lo tanto son excluidos de estos beneficios. Los procesos de inclusión en la economía normalmente buscan la formalidad de estos trabajadores independientes o de estos trabajadores informales. Sin embargo, esos mismos procesos muchas veces se convierten en procesos exclusivos y hay muchos ejemplos en cuanto a esto, requisitos que son gigantes, que son muy costosos y que muchos emprendedores informales definitivamente no pueden cumplir y se les convierte en una barrera. También los prejuicios asociados con la informalidad que obligan o que más bien causan pérdida de oportunidades de mercado para esos emprendedores informales, o también el limitado acceso al financiamiento que tienen muchos emprendedores informales debido a que no cuentan con las garantías o con el historial financiero. Sin embargo, hay alternativas para proceder con esta inclusión, con esta formalización de trabajadores o emprendedores informales que se han visto que sobre todo cumplen algunas características. Por ejemplo, son procesos que se dan paulatinamente. Lo que es el proceso de formalización se da de una manera progresiva y por lo general van asociados a diferentes incentivos y mucha capacitación. Otra alternativa son reglas de juego más adaptables a la realidad de estos emprendedores informales. Y también se ha promocionado mucho las economías colaborativas como una alternativa. Sin embargo, siempre que exista la regulación suficiente para proteger a los usuarios, para mantener la igualdad o la equidad en el sector y también pues para proteger los derechos laborales. Como en ICAE a nosotros nos encantan los casos, pues les voy a comentar muy rápidamente dos casos que han sido muy exitosos en la formalización de esta manera de la economía informal. Uno es la iniciativa Monotributo en Argentina, la cual promueve la formalización de trabajos informales, pero a la vez acompaña con beneficios fiscales, acceso a seguridad de salud, seguridad social y programas de capacitación. Este programa principalmente tiene un enfoque progresivo, es decir, que los emprendedores van aportando sus contribuciones conforme a sus ingresos y de forma paulatina. La otra alternativa que les quiero mencionar es Banco de las Oportunidades, que es una iniciativa que es apoyada por la Alcaldía de Medellín en Colombia. Esta iniciativa promueve la inclusión financiera y la formalización de los emprendedores mediante la provisión de microcréditos, con capacitación empresarial y asesoramiento técnico. Todas estas iniciativas por lo general tienen grandes desafíos y entre ellos estas iniciativas internacionales o extranjeras han encontrado desafíos como la desconfianza y la resistencia al cambio de los mismos trabajadores o emprendedores informales, el desconocimiento de las iniciativas porque muchas veces no se da la información suficiente o la promoción suficiente de las mismas, y un importante componente es la participación multisectorial. Creo que en este foro vamos a partir con esa participación multisectorial y a las alternativas que nosotros podamos vislumbrar. En conclusión, la informalidad representa un desafío pero también una oportunidad para grandes cambios en Costa Rica.
Y ahora, pues aprovechando a estos distinguidos panelistas que me acompañan hoy, pues vamos a conocer un poquito sobre cuál es la posición cuál es la posición de ellos sobre la situación actual de la informalidad en Costa Rica. Y para eso quiero preguntarles a todos, y tal vez vamos a comenzar con María Leonela con las respuestas, pero quiero preguntarles, en la nueva realidad post-pandemia, ¿cuál es la situación actual de la informalidad en la economía costarricense? ¿Cómo cambió? ¿Y conoce usted o ustedes algunas iniciativas que buscan hacer frente a la informalidad, pero al mismo tiempo permitan mercados un poco más inclusivos? Buenos días, muchísimas gracias, un gusto estar acá compartiendo este espacio con todos y todas ustedes. Bueno, es muy interesante tener este espacio para hablar de la informalidad porque es un tema que permaneció oculto durante algún tiempo y en la última década ha retomado una gran relevancia en los estudios. ¿Qué es lo que encontramos durante la pandemia? Con todo lo que usted nos ha mencionado, lo que queda en evidencia es que el empleo asociado a la informalidad es un empleo altamente vulnerabilizado, ¿verdad? Entonces, son en su mayoría puestos de empleo que estaban en condiciones de mayor precariedad que el resto del mercado laboral, y con la pandemia lo que tuvimos fue una pérdida masiva de esos puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, podemos revisar que ya el segundo trimestre de 2020 había salido una tercera parte de la población en informalidad de los mercados de trabajo, mientras que los puestos formales había salido solamente. Solo esta diferencia es ya una señal. Mejor con aquel otro. Cambiamos de micrófono y seguimos. Sí. Ay. Ok, sí me escucho. Sí. Muy bien, entonces solamente esta diferencia en la salida de empleo da cuenta de qué es lo que está pasando en la informalidad en el país. ¿Qué es lo que pasa? Que en Latinoamérica en realidad lo que solía suceder es que cuando había un choque económico siempre se ha afectado el empleo. Entonces lo que pasaba es que la informalidad absorbía ese choque económico. Con la pandemia eso no pasó. Lo que tuvimos fue una pérdida de esos empleos, lo que da cuenta de que esa vulnerabilidad en un contexto como el que tuvimos de restricciones de movilidad, de restricciones sanitarias, donde la gente no precisamente podía salir a continuar con sus ventas, a continuar incluso con su trabajo en los diferentes locales, si era de este tipo, o por ejemplo las trabajadoras domésticas, que es la rama más informalizada del país, también tuvieron la restricción para seguirlo haciendo. Entonces lo que tuvimos fue eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Tras la pandemia tenemos un mercado laboral muy diferente. Estábamos acostumbrados a ver tendencias y ya llegaba una nueva encuesta continua de empleo y ya una sabía por dónde iba la tendencia de las diferentes áreas. Con la pandemia hubo un reajuste muy grande, todavía lo estamos redescubriendo. Estuve la semana pasada en un taller y varias personas especialistas sobre el tema caían en la misma, una de las grandes conclusiones fue esta: tenemos un mercado laboral diferente y estamos redescubriéndolo. Pero en términos de pandemia tenemos una gran cantidad de puestos de empleo que no se recuperaron, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de una disminución de la informalidad, uno puede pensar, sí, hay que celebrarlo, pero esta disminución de la informalidad en realidad lo que significó fue mayor desempleo para esta población, y son puestos que aún no hemos recuperado. En realidad hablamos de unos 110,000 según la encuesta continua de empleo, que si comparamos 2020 con 2023 aún no se han recuperado, y es un gran desafío porque esta población ni siquiera está ya desempleada, ¿verdad? Cuando vemos una disminución en la tasa de desempleo del país, no es tampoco porque haya más gente empleada, sino porque hay menos población ocupada. Entonces, esto es como a grandes rasgos lo que encontramos. Junto con esto, un estrujamiento de las condiciones laborales, de la precarización del trabajo, y además una reducción de los ingresos, ¿verdad? Que eso también lo pueden encontrar en las encuestas. Esto con respecto a estadísticas y de este contexto. Muy bien, muchas gracias. Don Álvaro Aguilar. Gracias, sí, bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan y muchísimas gracias por la invitación. Desde mi perspectiva de cumplimiento normativo laboral, la percepción que he logrado tener, al menos en San José, es que sí hubo un aumento significativo en lo que es la informalidad.
como tal. Muchas personas que perdieron su puesto de trabajo iniciaron algún tipo de emprendimiento y cuando empiezan a informarse sobre cuáles deberían ser los pasos a seguir para salir de ese esquema de informalidad, se asustan. Se asustan no solo por la amplia tramitología que eso implica, sino también el costo asociado que eso significa. Haciendo posiblemente su emprendimiento, cualquier tipo de producto o servicio que estén brindando, posiblemente menos competitivo dentro del mercado al cual están apuntando. Y eso, lo que hemos visto, es una actitud consciente de mantenerse en la informalidad para poder mantenerme competitivo, para poder procurar que mi negocio crezca un poco más y de una u otra forma procurar tener un ingreso para mi núcleo familiar. Y esto es algo que por lo menos lo hemos estado viendo dentro de, llamemos la capital y el área del emprendurismo con las personas que perdieron el trabajo. A nivel, y esto es algo que yo sí quiero rescatar porque lo he visto muchísimo, donde la informalidad tiene niveles abismales, es en las áreas rurales, donde precisamente es el mismo trabajador quien procura, quien incentiva ser informal. Es decir, el mismo trabajador le vende la idea a su potencial empleador de que él va a ser no solo una buena mano de obra, sino que va a ser una mano de obra muchísimo más barata porque él no tiene ningún deseo de formar parte de, llamemos del formalismo o de la estructura que podríamos categorizar como formalismo. Y esto también, lamentablemente, aquí tenemos que decir, hay muchos empresarios que son seducidos ante esta posibilidad porque obviamente pueden conseguir una mano de obra que les puede salir muchísimo más barata, pero que posteriormente, cuando vienen otros temas que creo que abarcaremos más adelante, cuando surge la posibilidad por programas de responsabilidad social mayormente desarrollados por multinacionales que buscan la inclusión de pequeños sectores, viene un choque precisamente porque digamos, el biotipo de estos programas conllevan necesariamente que esa empresa debe ser diagnosticada y esa empresa debe estar en cumplimiento. Y esto ha sido un freno importante para que pequeñas empresas puedan entrar a brindar servicios a grandes empresas para poder maximizar su producción y, por qué no, mejorar también socialmente a nivel de compañía. Y esto ha sido una limitante importante. Muy bien, muchas gracias, don Álvaro Ramos. No, tiene pagado el receptor. ¿No? A grandes rasgos, el gran reto de la Tiene pagado. Está prendido. Ahora sí. Ahí. Perfecto, gracias. Sí, a grandes rasgos, el gran reto de la pospandemia con respecto a la informalidad, yo lo centro principalmente en dos grandes ideas. La primera tiene mucho que ver con la credibilidad y la confianza que tengamos en lo que uno podría llamar los servicios que son la contraparte de la formalidad. Porque claro, yo soy formal. ¿Qué significa ser formal? Pago impuestos, pago seguridad social, pero entonces yo tengo que creer que recibiré esos servicios, ¿verdad? Y en el momento en que yo no creo recibir esos servicios, genera un enorme incentivo para decir, bueno, de por sí no voy a recibir esos servicios, entonces mejor me quedo en la informalidad y no incurro en esos costos. Entonces, la parte pesada del trabajo, y era algo que por lo menos en experiencia personal a mí me ilusionaba mucho de haber asumido la caja justo en la pospandemia, era precisamente que la pandemia COVID le recordó a todo el mundo la importancia de una red social, tanto en el ámbito de la salud, ¿verdad? En el sentido de que los países que tienen una red de salud fuerte tuvieron mucho mejores resultados médicos en la pandemia, pero no solo eso. Además, si tenés una red de protección social fuerte, te fue mucho mejor en la distribución oportuna de los recursos económicos a la gente que se quedó sin empleo durante la pandemia, versus aquellos países que en carrera tuvieron que montar un sistema ad hoc
para poder afrontar, digamos, estas necesidades económicas que estaba teniendo la gente. Entonces vean que el contexto de la pandemia pudo haber servido para recordarnos a todos, hey, la formalidad es importante porque nunca sabe cuándo cae el hacha, ¿verdad? En todo sentido, cuándo puede materializarse alguno de los muchísimos riesgos que como seres humanos tenemos que vivir con ellos. Eso era por un lado. Pero por otro lado, también la pandemia curiosamente ilustró otro de los riesgos y abrió otra oportunidad en un sentido mucho más estructural productivo. ¿A qué me refiero con eso? Puntualmente, hemos vivido varias décadas en que las cadenas de valor se fueron trasladando a países como China. De una u otra manera, estas cadenas industriales de valor, esos traslados fueron en detrimento de Latinoamérica. Y Latinoamérica sufrió lo que autores como Dani Rodríguez llaman una desindustrialización prematura. Esto no habría sido tan problemático si no fuera porque de una u otra manera nuestros sistemas formales parten de la premisa de un proceso similar al que vivió Europa en el siglo XIX e inicios del XX, de un proceso primero industrial en el sentido de manufactura y solo después se trasladaron a servicios. Me parece que en Latinoamérica, donde vimos ese traslado de la manufactura básicamente a Asia, hicimos una apuesta, bueno, como no podemos competir en manufactura, vayámonos directo a servicios, pero eso de alguna manera congeló el nivel de informalidad en todos los países. Es muy interesante ver los niveles de informalidad en Latinoamérica porque han estado congelados básicamente 20 años, 15 a 20 años, pero todos a niveles diferentes. Eso es lo que siempre me ha llamado la atención. Ustedes ven países como Bolivia a 70-80% informalidad, países como Costa Rica y Uruguay a 40-50, entonces tenés una brecha de 30 puntos, pero ha sido la misma brecha 20 años y nosotros no bajamos ni subimos, ni Bolivia ni baja ni sube. Y yo creo que esto es básicamente lo que uno llama el fenómeno China. Post pandemia teníamos una gran oportunidad también. Hay todo este fenómeno del nearshoring, del friendshoring, y se abrió una oportunidad. Entonces yo sí tengo la convicción de que post pandemia tenemos una enorme oportunidad a nivel productivo con el nearshoring y friendshoring de replantear la parte de manufactura y bajar la informalidad, y a nivel de estructuras como la caja, en el caso costarricense, de restaurar la credibilidad, tomar esa inercia de que la gente dijo, hey, la caja sí es importante por estas y estas razones, gracias a la pandemia, entonces tomar esa inercia y crear una inercia positiva de credibilidad, porque, y esto a veces suena muy abstracto, pero el ejemplo que siempre doy son los billetes. Ustedes sacan un billete de su billetera y me dicen, esto es 1000 colones o 2000 colones. Yo les podría decir, es un papelito de colores. ¿Por qué no es un papelito de colores? Porque ustedes creen que es 1000 colones o 2000 colones. Muy sencillo, es un tema de credibilidad. Y ese mismo concepto de la credibilidad es la base de las contraprestaciones a la formalidad. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. María Leonela, ¿cuáles considera usted y también ha descubierto, identificado a través de su investigación, cuáles son las dos principales causas de la informalidad en la economía costarricense? Sí, muchas gracias. Bueno, me parece primero que es importante aclarar que la informalidad no es un fenómeno homogéneo, ¿verdad? Hay personas informales asalariadas, que son las que no están recibiendo una cobertura de protección social, de aseguramiento, y no están cotizando para una futura pensión, y está toda la población independiente, ¿verdad? Que son los cuentapropistas o la población empleadora, pero también los auxiliares no remunerados, que aunque no lo crean, hay población que trabaja y que nadie le paga, y sobre todo es población en trabajo adolescente, que es población que no debería estar trabajando. Entonces, eso es principalmente lo que tenemos que entender para seguir comprendiendo cuáles son las causas. Por un lado, y me parece que lo ha explicado muy bien don Álvaro Ramos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la estructura económica productiva y todo este contexto global que justamente América Latina a nivel mundial es la segunda región con más informalidad del mundo, responden
parte a todo esto que nos ha explicado don Álvaro. Pero también está toda esta situación que se teje al interno de los últimos cambios en las últimas décadas y cómo esto ha venido afectando el empleo. Entonces, por un lado está toda la estructura económica y todo el componente de pertenecer a lo que llamamos el sur global, ¿verdad? También, por ejemplo, otro punto caliente de informalidad es Centroamérica, con niveles de 70, 80, como es Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Entonces, por un lado está eso, que pesa muchísimo y a veces pareciera como que solo Costa Rica tiene ese problema, en realidad no es así. En segundo lugar, también podemos encontrar cómo hay un rezago institucional, de verdad. Y esto lo explicaban relacionado con, ok, no encuentro trabajo, tengo que buscarlo, ¿de qué va a vivir la gente? ¿Verdad? Más del 90% de la población depende de su ingreso del trabajo. Y si no tengo trabajo, ¿con qué voy a sostener a mi familia? Entonces, pasa porque la institucionalidad de repente está percibiendo que lo mismo es una persona emprendedora que una persona de una MIPYME, que una persona de una empresa grande, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos es la cantidad de trámites y muchas veces ni siquiera lo comprenden. Basta con hablar con las personas emprendedoras de este país, no solo a las zonas rurales, de donde sea que estén, no tienen ni idea de cómo sacar esos permisos. O, por ejemplo, se inscriben en Hacienda y no saben que tienen que estar cada mes registrando sus ingresos, o en todas las declaraciones, y cuando se dan cuenta es una gran multa, o se inscriben en la caja y dejaron de trabajar y cuando vuelven tienen millones adeudados, ¿verdad? Eso no le pasa a uno ni a dos, son miles. Entonces, por un lado está también eso. Y yo quiero hacer mucho énfasis en que es muy importante comprender cuál es la raíz de la informalidad en el país y comprender que las personas independientes no todas son empresarias con una gran capacidad de respuesta, ¿verdad? O una gran solvencia económica. Y que tampoco es que los emprendimientos que estamos teniendo son emprendimientos por oportunidad, sino que son emprendimientos por necesidad, ¿verdad? Lo cual, claro, significa una oportunidad y hay muchas personas que pueden estar muy contentas con sus emprendimientos, pero hay otras que tienen 10, 15 años y todavía no logran despegar, ¿verdad? Y si no comprendemos eso, no vamos a poder avanzar. Y yo me permito darle una tercera causa de la informalidad y que tiene que ver mucho con el género, ¿verdad? Y es que si no comprendemos que la inserción de las mujeres en el mercado laboral pasa por los temas de cuidado, no vamos a lograr una mejor calidad, una mayor calidad en los puestos de trabajo en las que se incorporan. De ahí también esta brecha entre hombres y mujeres en la informalidad, ¿verdad? Y también si no comprendemos que las tareas de cuidado, y no solo comprender, aceptar y visibilizar que las tareas de cuidado tienen que ver en también la formación de las mujeres, y que de las mujeres que no están estudiando el 10% que no lo está haciendo es porque tienen responsabilidades de cuidado, y que también pasa por las adolescentes, no son solo mujeres adultas, sino que desde que son adolescentes se les está cargando con estas labores, no vamos a lograr también ir cerrando esas brechas de género. Entonces, yo lo resumiría en al menos estas tres en torno a la informalidad en nuestro país. Muchas gracias. Don Álvaro Aguilar, desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales causas de la informalidad en la economía costarricense? Don Álvaro Aguilar, perdón. Sí. ¿Cuáles son las principales? Las principales causas pero don Álvaro Aguilar, por favor, primero. Creo que me funciona. Okay, Sí está funcionando. cierto. Okay. Bueno, gracias. Vamos a ver, ubicarme en tres puede ser complejo y creo que incluso la compañera acaba de hacer una exposición amplia sobre esas. Yo tal vez me voy más a un enfoque práctico, socializando también algo que desde mi perspectiva legal he visto muchísimo, y es que la informalidad se ha convertido también en un instrumento, en una moneda de cambio, de una u otra forma. Es decir, hay personas que fomentan la informalidad y al momento de concluir o llegar a finalización esa relación laboral, viene un tipo de extorsión de parte de la persona que fomentó y solicitó la informalidad, precisamente porque yo prefiero que usted me pague a mí ese dinero que no le pagó a la caja, porque caso contrario me voy a ir contra usted, y esto va a implicar multas de parte del Ministerio de Trabajo, va a implicar una inspección de la caja, va a tener que pagar a la caja multas, intereses, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que entendamos también que este fenómeno de la informalidad total o parcial, porque hay personas también que la reportamos,
yo les llamo como con una informalidad parcial, porque le reportamos el mínimo posiblemente del salario y no le estamos pagando o declarando el 70% posiblemente del income o el dinero que esta persona está recibiendo. Y cuando nace el problema, cuando nace el conflicto, que es el origen de la terminación de la relación laboral, estamos viendo casi casos de manipulación, coacción, la forma en que la queramos denominar, donde básicamente le dice o me paga a mí o me voy a la caja, le pongo la denuncia, voy al Ministerio de Trabajo para que le abran un proceso sancionatorio, ¿verdad? Y o lo demando judicialmente, y ahí también vamos a encontrar las 3 sanciones completas, ¿verdad? Entonces, creo que es un factor donde también, lamentablemente, la sociedad, como seres humanos, nos hemos aprovechado de situaciones jurídicas no oportunas, como es la informalidad, para buscar tener precisamente un esquema de ingresos superiores en un momento determinado. Y aquí yo también quiero ser claro, he visto organizaciones casi que fomentando la informalidad precisamente para obtener este fin. Y esto es algo que debería alarmarnos como sociedad y que deberíamos también entender que aquí puede haber una culpa compartida, ¿verdad?, de la persona que aceptó la informalidad, que lamentablemente no tenemos una protección legal para aquella persona que accedió a la informalidad, accedió a declarar menos o a no declarar del todo, y que finalmente, ante los ojos de la ley, siempre va a ser el único responsable de esta situación, exponiéndose a multas, exponiéndose incluso a pagos multimillonarios por precisamente evadir las responsabilidades propias del formalismo. Don Álvaro Ramos, usted nos expuso anteriormente algunas de estas causas de la informalidad. Entonces, ahora quiero preguntarle, desde el punto de vista institucional y de la seguridad social, ¿cuál ha sido el efecto de la informalidad en Costa Rica? ¿Se puede fomentar el progreso social incluso en contextos con una significativa informalidad en la economía? Sí, ahora sí me oyen Sí, con este. ahora sí. Ok, perfecto. No, muy a grandes rasgos, reitero, hay una combinación de cosas. Número uno, desde el lado productivo, a mí me inquieta mucho que no tenemos o no hemos tenido, habrá que ver si en el futuro lo tendremos, un proceso más natural de aprendizaje industrial para el emprendedor. Tendemos a hacerlo todo binario. Entonces, qué sé yo, grandes sectores de la economía como zonas francas y turismo, que son básicamente los 2 grandes motores de la economía costarricense, gozan de un montón de condiciones favorables, tributarias principalmente, que les permiten crecer mucho más rápido. Y los emprendedores en otros sectores de la economía más bien tienden a enfrentar muchas trabas, particularmente para crecer. Y esto no es solo en Costa Rica, por ejemplo, se aprecia mucho en México. Generas una economía básicamente bifurcada, y la economía en la parte baja de la sociedad, en el sentido, le cuesta muchísimo trasladarse a la parte alta, porque realmente no hay un proceso de transición, sino que es este esquema binario de estás o no estás en la formalidad. Y yo sí estoy convencido que necesitamos crear más esquemas temporales de condiciones favorables para insertarse en la formalidad. Entonces, yo empiezo un negocio y tengo condiciones favorables con la caja y con Hacienda, y me dan un periodo de gracia, 3, 4, 5 años, pero a los 5 años ya tengo que estar pagando todo. Pero entonces ahí le das esa oportunidad de aprendizaje industrial al emprendedor y no generas esta situación bifurcada, que o solo tenés una multinacional gigante que tiene la capacidad de contratar todos los abogados, los contadores, a todo el mundo para cumplir con todo, o te quedas chiquititillo para que no te vea Hacienda, no te vea la caja y quedarte ahí escondido, ¿verdad? Y generas este modelo doble. Y aquí yo estoy hablando de la formalidad empresarial, pero esa formalidad empresarial o informalidad, si lo quieren, contamina a la laboral, porque entonces, ahí sí, casi siempre la informalidad empresarial genera informalidad laboral. Hay países en los que la formalidad empresarial genera también a veces informalidad laboral, es menos en Costa Rica, pero últimamente hay un fenómeno preocupante, y
y tiene que ver con la facilidad de tercerizar hacia trabajadores independientes, porque como ha resultado una válvula de escape el tema de los trabajadores independientes para solventar el elevado costo de tener un asalariado formal, resulta que básicamente hemos permitido la formalización del independiente a niveles de costo mucho más bajos que del asalariado. Entonces ahora en realidad tenemos como 3 niveles en Costa Rica. Tenemos el verdadero asalariado que cumple con todo, el independiente que puede cumplir, pero en realidad está pagando menos. Yo sé que esto suena raro, pero cuando ustedes lo ven en costos totales es así, por lo menos desde la perspectiva del fondo caja, ¿verdad? Que era un poco la perspectiva que yo tenía como presidente ejecutivo. Y finalmente, ya ahí sí, el informal completo. Entonces estos niveles de formalidad, semiformalidad, son un reto enorme. Reitero, también creo que hay un problema de narrativa y que eso va muy ligado a la credibilidad que estaba mencionando antes, que la gente está convencida de que algunos de estos problemas son insolubles a nivel, por ejemplo, del seguro social, pero en realidad hemos avanzado muchísimo los últimos 25, 30 años, y eso es lo que a la gente le cuesta creérselo, ¿verdad? Y reitero, a nivel de construcción de una narrativa de credibilidad y de confianza del empresariado, es decir, yo hago este esfuerzo hoy, pero mañana el Estado me proveerá un montón de los recursos que yo necesito para continuar creciendo, ¿verdad? Esa narrativa nos ha costado construirla en Costa Rica y bueno, yo sí creo que es fundamental hacer ese esfuerzo colectivamente a nivel de alianzas público-privadas, de discusiones nacionales, de irnos moviendo en esa dirección. Finalmente, hay una variable que yo creo que la gente la subestima mucho y tiene que ver con el salario mínimo, que en Costa Rica básicamente lo fija el Ministerio de Trabajo y tenemos un montón de niveles de salario mínimo y la lectura que he tenido es que el salario mínimo, si le suman las cargas sociales, genera un nivel de costo mínimo para la empresa extraordinariamente alto relativo al salario mediano de Costa Rica. O sea, esa es la manera en que se mide internacionalmente. Usted toma el salario mediano de un país y revisa cuál es el costo del salario mínimo con cargas sociales, y el de Costa Rica está muy cerca al salario mediano. Eso no es un buen síntoma. Usualmente significa que está mal calibrado el salario mínimo. No significa que no deba existir, aunque por ejemplo a mí siempre me ha intrigado mucho el caso de Dinamarca, un país extraordinariamente próspero con una gran, digamos, cohesión social y solidaridad social, y no tiene salario mínimo, sino que se negocia en grandes alianzas público-privadas. Pero entonces hay soluciones que tal vez hay que salir un poco, digamos, de la caja. Más. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. María Leonela, a lo largo de sus múltiples investigaciones en el tema, ¿qué resultados ha obtenido usted sobre los efectos de la informalidad en el desarrollo del país? ¿Y considera usted que la informalidad puede ser parte de ese desarrollo? Sí me escuchan. Dale con eso. Pues en realidad sí encontramos una brecha en términos de desarrollo. A mí me parece primero importante dejar claro de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo, ¿verdad? El desarrollo es un proceso que se construye, ¿verdad? Donde lo que buscamos es un óptimo en las condiciones de vida de las personas. El mejor nivel al que podamos llegar, ese es el horizonte del desarrollo. Podemos hablar de desarrollo humano, donde entonces nos acercamos mediante la satisfacción de las necesidades, qué tanto se están satisfaciendo para entonces decir, mira, esta población está más desarrollada, está menos desarrollada, o tenemos posibilidades de avanzar, ¿verdad? Entonces, con el desarrollo humano, la ventaja es que tenemos indicadores y encontramos una gran brecha. Por supuesto, hay una brecha que se mantiene en términos de la población formal e informal. Por ejemplo, y voy a ir a lo más básico, si estamos en una condición de pobreza, tenemos una privación en la satisfacción de las necesidades, entonces ya tenemos una privación en términos de desarrollo. Y la población informal tiene una incidencia de la pobreza múltiple, esos son los datos que nos da, por ejemplo, la encuesta nacional de hogares, del 26%.
Si vemos a la población formal, es apenas del 7%. Entonces ahí está una brecha amplia, ¿verdad? Que da cuenta de ese desarrollo, y ahí podemos ver en un primer lugar que claro que hay una afectación en términos de la satisfacción de las necesidades. Y aquí es muy importante entender lo siguiente: el trabajo es una actividad que organiza la vida. Dependiendo cómo esté ejerciendo yo mi trabajo y las características que tenga ese trabajo, así va a ser el desenvolvimiento en mis diferentes áreas de la vida, pero no solo mía, sino de la población que depende de mí. Y ahí es donde hablamos también de un efecto multiplicador de las condiciones del trabajo. Entonces, si estamos teniendo esta afectación en la población informal, la estamos teniendo en las poblaciones que dependen de esa persona trabajadora. Y eso es una afectación que no solo se teje en el presente, sino que también tiene un legado futuro. Y también podemos pensar en términos de un desarrollo productivo, ¿verdad? La informalidad, hay una relación en doble vía. Por un lado, si tenemos un bajo desarrollo productivo, tenemos niveles de informalidad más elevados, pero al mismo tiempo la informalidad retroalimenta el bajo desarrollo productivo. Entonces también lo podemos ver, y esto es un tema también de mirar más allá del Valle Central o de la región central. Pese a que concentra el 60% de la población trabajadora y hay una gran densidad poblacional, las regiones importan muchísimo. Y pensar en desarrollo productivo fuera de la región central es muy necesario para generar puestos de trabajo, sobre todo en un contexto en el que está costando generar empleos de calidad. Hay que mirar hacia las regiones y empezar a desarrollar esa potencialidad que ahí está, y que este sesgo centralista, que es también un sesgo del Estado, ¿verdad? Ha venido tejiendo en términos del desarrollo. Pero además podríamos pensar en lo que tiene que ver con el desarrollo económico en su generalidad, ¿verdad? Y es que, por supuesto, si tenemos privación de necesidades por un lado, si tenemos también rezagos en términos de los sectores productivos en las diferentes regiones y que se asocian con la informalidad, vamos a tener también un detenimiento o un tejido que no precisamente nos va a conducir a un desarrollo. De ahí podríamos pensar en un término que se relaciona con el mal desarrollo, o esto de las vías de desarrollo. Entonces, por supuesto que hay una afectación en el desarrollo derivada de la informalidad. Muchas gracias. Aprovechando que nos hablaba de la informalidad en diferentes regiones, urbana y rural, Álvaro Aguilar, quisiera preguntarle, bueno, en esas diferentes regiones, en la economía del país interactúan tanto el sector formal como el informal constantemente. Desde su experiencia en estas interacciones, ¿cómo evalúa usted estas interacciones? ¿Cuáles resultados se han dado en la interacción entre la parte formal, la parte informal en las diferentes regiones del país? Claro, gracias. La pregunta es altamente interesante porque hay muchas empresas de carácter multinacional que desarrollan programas de responsabilidad social corporativa, y lo que buscan precisamente es incluir a sectores informales o incluir a sectores vulnerables de una u otra forma dentro de su cadena de producción, sea suministrándoles diferentes servicios. Doy un ejemplo: en Guanacaste, en una planta de producción, lo que se buscó fue contratar precisamente algún tipo de asociación de mujeres que se encontraran fuera de un mercado formal, y la misma empresa les estaba suministrando, llamemos, todos los insumos o el costo de todos los insumos, perdón, precisamente para que ellas brindaran un servicio de lavandería de uniformes para esta organización. Y se tuvo, como digo, se tuvo precisamente la iniciativa, se hizo los presupuestos, y este fue un caso de éxito puntualmente, donde realmente la sociedad se logró organizar, personas que estaban en la informalidad ingresaron dentro de un tipo de organización social para brindar estos servicios y generar empleo y generar precisamente brindar este servicio. Entonces fue un ganar-ganar. La compañía cumple con su objetivo de responsabilidad social corporativa, se brinda un servicio a una comunidad vulnerable y al mismo tiempo se cumple con preceptos de formalidad. Obviamente, igual esta empresa nos contrató a nosotros para guiar a los líderes de esta mini empresa sobre temas básicos, desde la contratación, desde cuáles son los procesos de compliance o de debido cumplimiento que deben hacer, y obviamente les brindó otros profesionales en otras áreas más calificadas para que también les exhable un poco de impuestos, ¿verdad? Y todas las cargas fiscales y parafiscales. Y son casos de éxito que se dan. En algunas ocasiones, lamentablemente, muchas empresas tienen esta iniciativa
y el mini empresario no recibe de buena manera el hecho de que va a ser auditado o que va a ser diagnosticado de una forma previa, preventiva. ¿Por qué? Porque debemos de entender que nuestra ley laboral, que es poco flexible, hablando de Dinamarca, tal vez te respondo rápidamente, la ley laboral en Dinamarca es ampliamente flexible, lo cual permite precisamente muchos de estos dinamismos, pero nosotros seguimos con una ley del siglo pasado, seguimos con una ley de 1943 que posiblemente ya no es aplicable. Yo creo que no queda ni una sola persona viva de los que escribieron esa ley, y seguimos nosotros bajo ese marco jurídico, ¿verdad? Y ese marco jurídico limita en mucho precisamente que muchos emprendedores puedan cumplir o quieran cumplir precisamente para interactuar con mercados más grandes que les puedan fomentar una estabilidad en el desarrollo de su emprendimiento, de su negocio. Muy bien, muchas gracias. Muy interesantes esos casos que menciona. Ahora me gustaría preguntarles a todos, ya para cerrar en los últimos 9 minutos que nos quedan, ¿cuáles consideran ustedes que deberían ser las próximas rutas que como sociedad sigamos ante la informalidad y en procura siempre de esos mercados más inclusivos? ¿Cuáles deberían de ser acciones del sector público, del sector privado, en general de diferentes sectores? Tal vez comenzamos con don Álvaro Ramos. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Yo quisiera sobre ese tema hablar un poco del elefante en el cuarto. Cuando uno ve la recomendación 204 de la OIT, hay una particularidad. Ellos básicamente segmentan la economía en formal, informal e ilícita. Vean qué importante esto. Entonces, a veces cuando nosotros hablamos de formalicemos a los informales, en un país como Costa Rica, en nuestro contexto latinoamericano, se nos olvida la parte de la economía ilícita. ¿Verdad? Que, por ejemplo, este año los homicidios han aumentado 44%, ¿verdad? Y detrás de eso posiblemente están aumentando muchísimo de los actos criminales. Y al final, desde el punto de vista de una empresa formal, esos son costos reales que ellos se enfrentan para ellos mismos y para sus empleados, ¿verdad? Yo recuerdo incontables historias cuando yo estaba en Hacienda sobre los robos de los contenedores. Durante una empresa formal traía un contenedor y simplemente se lo robaban, desaparecía. Y uno queda frío, pero ¿cómo hacen estas empresas para absorber pérdidas de 150, 200 mil dólares con el robo de un contenedor? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde sí creo que el punto de vista del control del Estado sobre el país es bien importante. Bueno, a veces nos distraemos mucho hablando de alguna regulación pequeñita y allá, y al final dice que importa si las regulaciones se simplifican, si todos los días me roban contenedores en Limón. Pero al final va a pesar mucho más esa consideración que cualquier otra, y eso sin entrar en el problema de cómo hago yo para atraer a los muchachos a que trabajen en empresas formales cuando tienen el canto de sirena del narcotráfico, que de entrada parece mucho más lucrativo. Entonces sí me gustaría como puntualizar que recuperar la seguridad del país es bien importante cuando estamos hablando de inclusión, de informalidad, porque si el Estado es fallido, todo lo demás no importa. Ese es el punto 1. Punto 2. Reitero, la recuperación de confianza en las estructuras del Estado. Sí, hay mucho que mejorar desde la caja y en contables ministerios, pero si no creemos que las cosas pueden mejorar, si no creemos que a través de un diálogo continuo entre el sector privado y el público, y, ¿por qué no?, tal vez trascendiendo un poco esta idea del Estado y el mercado, las comunidades, la recuperación de la participación de la comunidad en muchos niveles, pues entonces nos puede llevar a un mundo donde sea más realista el conjunto de reglas que tiene que enfrentar la empresa formal, y por lo tanto sea mucho mayor el incentivo para las empresas de formalizarse y para los trabajadores de trabajar en empresas formales. Muchas gracias. 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 Don Álvaro Aguilar. Gracias. Yo lo voy a enfocar en dos áreas particulares. Una es educación. Es decir, nuestro sistema educativo no enseña a las personas ni cuáles son sus obligaciones ni sus responsabilidades en cualquier posición en la que se encuentre. Tengo una hija que se acaba de graduar de
de su último año de colegio y me invitaron casualmente a darles una pequeña charla a ella y a todos sus compañeros sobre cuáles van a ser las obligaciones como futuros empleadores o futuros trabajadores. Y me sorprendió el gran desconocimiento general de esta población sobre lo que van a ser sus eventuales obligaciones. Tenemos que aceptar, nosotros, todos nosotros, en cualquier momento podemos estar en cualquiera de los dos frentes o vamos a estar en ambos, ¿verdad? Y vamos a tener obligaciones como empleadores y vamos a tener obligaciones como trabajadores y derechos también como empleadores y como trabajadores. Siento que hay una palabra que es casi prohibida en este país, que es la flexibilización laboral. Y eso está tal vez mal recogido por un intento que hubo a inicios de siglo en Argentina, que se flexibilizaron normas laborales, pero siento yo que más por un tema político, en aquel momento en particular, esa flexibilización no generó los resultados que se quisieran. Falta en nuestro país actualizar nuestro código de trabajo, creando muchos puestos de trabajo, como por ejemplo, creo que fue en España o en Inglaterra, la jurisprudencia se vio en la obligación de crear un puesto de trabajo que se autodenominaron como workers, y es el que protege precisamente a los trabajadores de las plataformas, otorgándoles al menos vacaciones y aguinaldo como derechos básicos, ¿verdad? Entonces, tenemos definitivamente que actualizar nuestro código de trabajo a las nuevas tendencias globales, siendo tal vez un poco más flexibles en algunas situaciones. Doctrinalmente se habla que hay que eliminar el salario mínimo para combatir la informalidad. Yo tengo mis serias dudas sobre que eso sea realmente efectivo, pero sí creo que debemos de trabajar muchísimo en la educación de la población en términos general, comenzando desde la escuela, colegio, y al mismo tiempo empezar ya seriamente a flexibilizar, actualizar nuestra legislación laboral, no tenerle miedo a cierta flexibilización. Claro. Muchas gracias, don Álvaro. María Leonela, ¿cuáles considera usted que son esas posibles rutas que se pudieran seguir? Claro, voy a retomar ese tema salarial porque me parece que es muy representativo de cómo debemos entender esta situación. El promedio del ingreso, salario bruto de la población informal es de 244.000 colones y de la población formal 520.000. El salario mínimo, el técnico, de la población trabajador no calificado más bien, es de 352.000 colones, como para que nos hagamos la idea de cuánto está por debajo. Hay que entender si la población está en una capacidad material real de responder a los procesos tal y como están constituidos. Eso no significa para nada que estoy induciendo que tenemos que accionar en torno a una desprotección social o a echar atrás un proceso de solidario como es el régimen de la caja, ¿verdad? Y todos los aportes a la caja. No es eso. Lo que quiero decir es que hay que entender si la población tiene capacidad o no para formalizarse como es debido. 1. 2. Tenemos que entender los diferentes matices, ¿verdad? Se ha trabajado durante años en reducir la informalidad, por ejemplo, el trabajo doméstico, y no se ha logrado. ¿Por qué? Porque tiene naturalezas diferentes que también dependen de los ingresos de los hogares, ¿verdad? Entonces, con eso lo que quiero decir es que tenemos que llegar a una comprensión de qué es lo que está generando la informalidad en el país y entonces cómo tenemos que atenderlo, pensando en que no hay una solución para todo, sino que tenemos que pensar en diferentes soluciones. Eso lleva a la institucionalidad, por supuesto, adaptarse. Me gusta mucho el enfoque de don Álvaro Ramos en términos de la confianza que hay que tener en las instituciones para avanzar y también cómo se fortalece esa confianza si las instituciones son conscientes de eso, en lo que tienen que mejorar, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que una mejora institucional fundamental pasa por la educación, coincido en que necesitamos fortalecer esas capacidades emprendedoras, por supuesto, pero no solo, sino el perfil profesional y técnico de la población trabajadora. Mucha gente que está en informalidad tiene una baja especialización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que los y las adolescentes se mantengan en las aulas estudiando, ¿verdad? Y que no sean a este canto de sirena, que es una preocupación para todos y todas las que pensamos en la población joven del país, en la población adolescente y quienes pensamos en el mejor estar o una situación de mayor bienestar para esta población, ¿verdad? Hay muchas distracciones y hay salidas muy fáciles que no significan terminar sus estudios. Entonces, ¿cómo hacemos para que se
puedan cultivar todas las capacidades y fortalecer todas esas habilidades de esta población. Pero además, es muy importante, ya lo había dicho, fortalecer las capacidades productivas en los diferentes territorios, y además no voy a dejar pasar la oportunidad de hablar de que es imprescindible el fortalecimiento de la red de cuidados si queremos una reducción de la informalidad en las mujeres también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tiempo corre muy rápido cuando se hablan de temas tan interesantes. Quiero concluir agradeciéndoles por la participación a cada uno de ustedes, pero también haciendo ver que la informalidad es una realidad que tenemos ahí y que definitivamente necesitamos del trabajo conjunto de los diferentes sectores para poder buscar soluciones y además convivir con la informalidad que existe actualmente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a don Vinicio Murillo, a Álvaro Ramos, a Álvaro Aguilar y también a María Leonela Artavia Jiménez, quienes fueron nuestros expositores. Les recibimos al próximo panel y a ellos los despedimos con un fuerte aplauso, por favor.